En este caso se titula Realidad aumentada para mantenimiento a radiobases. Radiobases móviles, ese es el nombre correcto, y está a cargo del ingeniero Johan Montero Granados. Les comento rápidamente acerca de nuestro expositor para brindarle o cederle la palabra. Nuestro expositor es ingeniero electricista, también cuenta con un máster en administración de proyectos, es especialista en comunicaciones, tiene más de 8 años de experiencia en planificación e implementación de proyectos, operación y mantenimiento, aseguramiento de la calidad y monitoreo, planificación y desarrollo de diseños de redes. Actualmente se desarrolla como gerente de soluciones técnicas en la empresa Ericsson. Es un honor contar en este momento con la presencia de don Johan y lo voy a invitar de una vez a que suba para que inicie su ponencia y ustedes lo reciben con un fuerte aplauso. Gracias. No hay problema. Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Es un placer para mí poder compartir en este espacio con ustedes y agradecer al CMI la invitación de parte de Ericsson Costa Rica, de parte de Ericsson Global y de mi persona en poder tenernos en este espacio. Y pues bueno, vamos a hablar un poco como se comentó en la introducción sobre lo que tiene que ver con la realidad aumentada. Modulamos un poco el título y colocamos también redes del futuro y de seguro nos vamos a enfocar en los casos de uso, en ciertos casos de uso que se mencionaron anteriormente, como son los temas de operación y mantenimiento operativos de cara a lo que son los operadores de telecomunicaciones. Un poquitito, muy brevemente, para los que no nos conocen muy bien, ¿quién es Ericsson o qué es Ericsson? Pues Ericsson es una empresa que tiene más de 150 años en la industria. En Costa Rica tenemos más de 40 años de tener presencia, tanto local como atendida por los headquarters, y somos un poco más de 100,000 empleados alrededor del mundo. Tenemos presencia básicamente en más de 180 países y pues un poquitito aquí para que vean nuestro mapa y nuestra conformación. En Latinoamérica somos alrededor de 45,000 empleados como tal. Un poquitito de contexto para no saltar directamente en el tema que nos abarca es ¿qué nos lleva hoy a toda esta discusión de redes, de realidad aumentada? ¿Qué lo hace capaz? ¿Por qué no hablamos de esto anteriormente? ¿Por qué quizás ahorita toma un poco más de auge y demás? Y lo podemos ver en la evolución de los diferentes Gs. Esto es nada más una pequeña ubicación, una contextualización de dónde estamos y principalmente es para llegar a donde tenemos hoy el desarrollo tecnológico de redes de quinta generación. No es una 5G, no es una evolución de diferentes Gs, o es un G más, como decimos nosotros, sino a lo largo de todo el tiempo, básicamente los estándares, la evolución tecnológica se ha enfocado en tener diferentes casos de uso. Empezamos por allá de los 80s con lo que era la voz analógica, aquellos equipos grandotes que básicamente fueron los que permitieron los primeros conceptos de movilidad, abarcando toda su evolución hacia 2G, que se enfocaba más en la parte de voz digital, de los mensajes cortos, ya volcándonos más a las redes de tercera generación, donde empezamos a tener la conceptualización de datos móviles y poniéndonos en donde estamos ahorita, las redes de banda ancha o mobile broadband, arrancando con las redes de 4G y hoy por hoy donde está enfocada la industria, que son las redes de quinta generación, que nos permiten tener un enfoque diferente en estas redes de banda ancha. Un enfoque que en sentidos, redes que tienen un desempeño diferenciado, redes que nos permiten alcanzar velocidades que no se lograban con las redes legadas o que bien solo era posible alcanzarlas con medios físicos como fibra o cables y redes que pueden hacer su diferenciación en los aplicativos utilizando los mismos recursos de red como tal, llámese espectro o llámese hasta cierto punto elementos del núcleo central. ¿Y para dónde vamos? Pues redes de sexta generación, redes que van a estar más manejadas por los conceptos de inteligencia artificial, por aplicativos de todavía mayores velocidades, redes que son ya nativas con nuevas capacidades en inteligencia artificial, entre otros. Un poquitito, una contextualización de dónde estamos hoy con las redes de 5G. En el mundo tenemos más de 300 redes comerciales lanzadas, como ven esto es algo de la tendencia de los operadores, es para dónde vamos y es muy importante tener este concepto claro. La red de 5G como tal no es la que nos trae los aplicativos
realidad aumentada, no la que traen los aplicativos de redes empresariales o los aplicativos de inteligencia artificial. Las redes de 5G lo que nos permiten es tener esa plataforma de conectividad. Nosotros llamamos que esa va a ser el punto de partida para poder conectar hoy cualquier tema que pueda ser digitalizado, cualquier aplicación, cualquier función, en una red de 5G es el habilitador para poder lograr esa digitalización de procesos, esa digitalización de herramientas o incluso el tener una evolución en diferentes cadenas de productividad hacia procesos más eficientes como tal. Entonces es muy importante que entendamos un poquitito esa conceptualización de 5G. No es que con 5G de cajón viene las aplicaciones de realidad aumentada, no es que con 5G yo ya tengo los aplicativos de inteligencia artificial. El 5G nos va a hacer esa plataforma de conectividad y nos va a permitir traer al ecosistema muchos jugadores que hoy por hoy no están presentes en las redes legadas. ¿Cuáles son esos jugadores? Desarrolladores de software, desarrolladores de aplicativos, desarrolladores de apps o de APIs, de interfaces que van a facilitar la comunicación entre procesos que hoy por hoy tienen intervención humana, entre otros. Entonces es muy importante que toda esta evolución, esto que vamos a hablar de los casos de uso de realidad aumentada, entre otros, yacen en su fundación, está principalmente sobre estas redes de quinta generación. Un poquitito cuál es el entorno de Latinoamérica, porque también creo que a veces pensamos que esto solo aplica a las economías más emergentes, a los países de Norteamérica, a los asiáticos o bien los europeos. Pues este es el potencial que tenemos hoy como Latinoamérica, donde estamos viendo un auge en el incremento de la adopción de lo que son las redes de quinta generación y teniendo una proyección hacia el 2030 de más del 60% de adopción en las redes de Latinoamérica. ¿Por qué estamos un poco retrasados? Temas principalmente de habilitación de nuevo espectro para el desarrollo de redes. Creo que como costarricenses debemos de estar orgullosos y tenemos un hito muy importante este año cubierto, que es la adjudicación de espectro de 5G. Entonces, esto nos está potenciando para poder tener el desarrollo de estas redes y de vuelta construir en nuestros nuevos casos de uso y en nuestros nuevos aplicativos como tal. ¿Qué lo hace diferente? Un poquitito para terminar de entender toda esta historia y toda esta contextualización que hace diferente a las redes de 5G. Pues el lograr velocidades que en algunos mercados de vanguardia han sido hasta 6 veces superiores al comparado con las redes legadas, principalmente con las redes de LTE. Los usuarios, al tener más capacidad de trasiego de datos, aumentan o cambian su perfil de consumo. Esto quiere decir que son capaces de consumir, valga la redundancia, mayor datos, ya sea por la disponibilidad de los mismos, no están conviviendo en redes altamente saturadas, sino también porque cambian su perfil a tener una convivencia más en el día a día de aplicaciones o de aplicativos digitales. Un poquitito temas de escalabilidad, desempeño y latencia, que podemos definir latencia es acción-reacción y es muy importante. En las redes legadas, LTE, 2G, estos temas de latencia son muy relevantes. Estamos hablando que entre la acción tomada por un usuario, por un operador, y el que se refleje esa acción remota, hay un retraso en el tiempo. Entonces, con 5G, al tener esa latencia muy corta, nos permite gozar o nos permite poder implementar actividades que requieren esa acción-reacción prácticamente inmediata, cosa que no podíamos hacer en las redes legadas como tal. Por ejemplo, un operario que esté remotamente manejando una grúa en un puerto, no es lo mismo que yo mueva un botón para bajar, subir un brazo mecánico y que esa acción yo la vea y la perciba 1, 2, 3 segundos después a que la perciba en tiempo real. ¿Por qué? Porque puede provocar un accidente, porque requiere cierto grado de precisión, etc. Con las redes de quinta generación, principalmente es que podemos lograr este tipo de aplicativos. Por eso es que se abren una serie, se abre un abanico de usos, de casos de usos muy diferentes a lo que teníamos con las redes de las generaciones anteriores y por eso el boom de estar empezando a hablar de todo este tipo de conceptos de aplicaciones. Al final de cuentas, la plataforma está ahí, la tecnología está ahí y lo que debemos de hacer es buscar a ese ecosistema, desarrolladores y demás industria para poder permitir que esta plataforma nos dé los beneficios que nos puede dar utilizándola como una herramienta de desarrollo. No menos importante, aquí nos vamos mezclando
en el entorno de lo que son redes móviles, la parte de inteligencia artificial y todo lo que son las aplicaciones de borde, no son conceptos aislados. Es muy importante también que sepamos que toda esta conceptualización de alguna u otra manera tiene una interdependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las redes móviles no es que van por su camino o no van con una arquitectura específica atendiendo un caso móvil que puede ser el del usuario tipo como el que estamos acá, ¿verdad? Que lo que hacemos es ver un video, es hacer una videollamada, es utilizar algún aplicativo remoto. Hay toda una conexión en estos tres ámbitos, en estos tres principales pirales de desarrollo para poder avanzar en un conjunto en todo lo que tiene que ver la evolución tecnológica. Cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones de inteligencia artificial, de realidad aumentada, la parte móvil nos da esa versatilidad o facilidad de poder tener una aplicatividad no centralizada en un dispositivo fijo, sino que nos dé esa flexibilidad de movilización. Los aplicativos de borde nos dan esas capacidades de que la aplicación del usuario esté más cerca de dicho usuario, con lo cual los tiempos de acción y reacción de respuesta o lo que les comentaba anteriormente, la latencia, pues son disminuidos. Entonces ya puedo estar hablando de otros casos de uso, ya puedo estar hablando de casos de uso de conducción autoguiada o guiada propiamente, como los carros, como los Tesla y todo este tipo de automotores, o puedo estar hablando de aplicativos médicos como tal, las operaciones remotas, los diagnósticos remotos, donde se requiere un grado de precisión bastante alto por el tipo de sensibilidad del aplicativo como está. Y todos estos tres entornos también yacen en un punto no menos importante, que es la seguridad. A veces también nos preguntamos mucho, ¿y por qué ahora hablamos tanto de seguridad? Y no es una consecuencia directa de estas aplicaciones. Al tener aplicativos en medicina, al tener aplicativos para la digitalización de aplicaciones críticas, como lo pueden ser controles de señalización ferroviaria o controles de semáforos de calle o circuitos cerrados de televisión para seguridad, ya esa red no es una red comercial per se, es una red que se vuelve crítica, una red que en caso de uso T-Mobile Estados Unidos, los bomberos utilizan la red de 5G en lugar de utilizar un radio troncal o un radio de frecuencia abierta, utilizan la red de 5G para poder comunicarse. Al estar hablando de esos aplicativos críticos, las redes deben ser más seguras y deben de estar protegidas hacia la intromisión de agentes externos que puedan afectar su operatividad. No es lo mismo que yo tenga una denegación de servicio en mi teléfono y que no pueda hacer una llamada, a que un bombero no pueda atender una emergencia. Entonces, por eso es que este entorno también tiene como pilar la parte de seguridad, y por eso es tan importante todas estas discusiones de conceptos como el Zero Trust, de conceptos como el Trusted Vendors, entre otras cosas que están detrás de esos puntos de seguridad como tal. Y no menos importante, yace también la parte de sostenibilidad. La industria ha venido evolucionando mucho en la optimización de recursos, no solamente en la parte física, cómo hacer que el producto sea más limpio, cómo hacer que el producto tenga una huella de carbono menor, sino también cómo hacer que su utilización, su aplicatividad sea más eficiente, principalmente en la utilización de los recursos de energía. Aquí es donde estas redes, donde las nuevas arquitecturas también nos ayudan a tener una gestión más eficiente de recursos, una gestión más eficiente de toda la parte energética, que no solamente se traduce en mejoras de lo que tiene que ver en los costos operativos para los clientes, sino también en el caso de los usuarios, por ejemplo, mayores eficiencias en los consumos de la energía del móvil, móviles más pequeños, baterías de más larga duración, entre otros, todos ligados a una cadena de sostenibilidad como tal. Un poquitito, no me centro aquí, pero es para cerrar lo que acabamos de comenzar un poquitito. Todo lo que tenemos en los casos de uso, redes empresariales, redes privadas, redes de misión crítica, como les acabo de comentar, todos esos aplicativos yacen dentro de esta plataforma de redes de quinta generación, y conforme hemos venido madurando, mejorando los estándares o el crecimiento de los estándares y teniendo los desarrollos tecnológicos, los casos y aplicativos se han ido diversificando y se han ido haciendo más complejos a la vez. Aquí hay una arista no menos importante, que es todo lo que tiene que ver con la operación del operador. Al final de cuentas, no solamente la red, la tecnología tiene una arista muy enfocada
en el caso de uso final, el usuario final, el caso empresarial, la monetización del servicio, entre otros. También hacia adentro del operador como tal, hay casos de uso, hay reformulaciones en la arquitectura. ¿Para qué? Para hacerlo más eficiente, que la misma tecnología empiece también a ayudarles a los operadores a ser más eficientes en sus operaciones, a ser más eficientes en sus cuentas operativas como tal, lo que les comentaba de la energía, pero también a cómo mejorar esas rutinas que están relacionadas a la operación y mantenimiento de la red como tal. Aquí es donde vamos y empezamos ya a ver cómo estas redes nos permiten tener ya servicios más diversificados, ya estar hablando un poco más de la parte de rendimiento, estar hablando un poco más de aplicaciones que están enfocadas a la reducción del costo de pertenencia o el TCO de la red como tal, aplicativos que están enfocados a la seguridad, no solamente la seguridad física como tal, la seguridad de autenticación, de cómo validar que el usuario que está abriendo la cuenta banco realmente es usuario y no es un clon o no es un fraude, sino también a la seguridad per se en las operaciones. Uno de los grandes aplicativos que está teniendo la industria es cómo reducir mis riesgos de operación utilizando las aplicaciones que pueden correr en las plataformas de 5G. Oye, ¿por qué 5G y por qué no Wi-Fi o por qué no otro elemento de conectividad inalámbrica? Lo poderoso de esta plataforma, de esta arquitectura de redes que utiliza toda la conceptualización de movilidad, lo cual permite tener una continuidad de conectividad que quizás las otras tecnologías no lo tienen, número uno. Número dos es la capacidad. La escalabilidad, la cantidad de usuarios que se pueden manejar y la complejidad de casos de uso, así como los elementos de seguridad subyacentes o verticales que entran dentro de la implementación de las redes, son muchísimo más robustos que otro tipo de tecnología inalámbrica. Por eso es que cada vez vemos que los casos de uso se empiezan a diversificar. Pasamos de temas de calidad de servicio, donde hoy por hoy, por ejemplo, tenemos aplicativos de video streaming, en lugar de tener las operadoras las televisoras, la conectividad de antena a antena, punto a punto. Hoy por hoy ya tenemos las primeras experiencias de streaming con redes de 5G, utilizando una partición dedicada que no está compartida con el resto de usuarios, lo cual asegura transmisión de video muy alta calidad. Tenemos todo lo que es la aplicación en entornos más empresariales o de alto riesgo, como lo son plantas de producción de automóviles o bien puertos, donde se han hecho aplicaciones específicas para disminuir la presencia de operarios o la presencia humana en algunas de las zonas de estas plantas, lo cual hace primero que el personal especializado sea menor su requerimiento y segundo que toda la exposición al riesgo de las personas también esté controlada. Entonces, si ustedes ven aquí, resumimos un poquitito estos casos de uso de lo que tenemos como tal. Y aquí es donde entramos un poquitito en estas nuevas aplicaciones, ¿verdad? Que también imponen mayores exigencias en la red, mayores exigencias en la disponibilidad de la red, mayores exigencias en la atención a las fallas de la red. Quizás antes, al no tener aplicativos de misión crítica o aplicativos de alta disponibilidad, los acuerdos de servicio, los acuerdos de atención quizás puedan ser un poco más laxos o más relajados o un poco más permisivos. Cuando estamos hablando de una aplicación o de una red que controla la vía de un tren, por ejemplo, pues ya la atención a una falla no es la misma que una red que atiende la cobertura inalámbrica de una ciudad, por ejemplo, como tal. Entonces aquí es donde se empiezan a trabajar un poquitito más, a transformar un poco estos requerimientos y hablamos o tenemos que echar un poco más mano a los mismos desarrollos tecnológicos que vamos teniendo. ¿En qué sentido? En poder aplicar temas de realidad aumentada, rutinas de operación, el poder aplicar todo lo que tiene que ver con temas de atención de fallas y demás predictivas, si hablamos de inteligencia artificial, redes más generativas, redes que se autocuran. Hoy por hoy tenemos aplicaciones dentro de las redes de los clientes que ellas mismas se monitorean, tienen lenguajes generativos que están aprendiendo de las mismas fallas y a la vez derivan acciones para evitar que una falla que si es detectada oportunamente sea controlada, a que si no se detecta se convierta en un problema un poco mayor. Y aquí aterrizamos un poquitito más entre
lo que es realidad aumentada y lo que es realidad virtual. Y creo que es importante que lo entendamos un poquitito, porque también de eso deriva los casos de uso. Y súper importante, ambos casos, ambos aplicativos son desarrollables dentro de las redes de quinta generación. Una u otra dependerá de dónde y cuál es mi caso final de aplicación. Una realidad virtual, quizás más enfocada en la parte de gaming. Toda la utilización de los óculos, de experiencias más inmersivas, está mucho de este lado. Más sin embargo, esta realidad virtual está siendo muy utilizada hoy por hoy en los temas de entrenamiento. El poder tener aplicaciones, el poder tener entornos digitales en los temas de capacitación, está ayudando mucho al cambiar un poco esas metodologías de entrenamiento remoto o virtual, que para algunos puede ser un reto, ¿verdad? El estar conectado vía una plataforma, Teams, Google Meets, la que sea, hacia una capacitación, para algún segmento puede ser un poco aburrido o no puede ser tan provechoso. Entonces, en la parte de realidad aumentada estamos viendo cómo muchos de los operadores están tratando de derivar ciertas aplicaciones para su propia población, para su propia fuerza laboral, de entrenamientos utilizando realidad virtual. Ahora nos vamos a lo que tiene que ver con la realidad aumentada. Básicamente, ¿cuál es la principal diferencia de realidad aumentada? Es que utilizo físicos o medios digitales, móviles, tabletas, entre otros, para tener sobreposiciones o tener imágenes sobrepuestas o tener incluso guías que me ayuden a entender mejor o a reforzar mi imagen real que estoy identificando en ese momento. ¿Qué quiere decir con eso? Que desde la perspectiva de realidad aumentada yo puedo utilizar, ahorita más adelante vamos a ver, un dispositivo, ya sea unos lentes o sea algún tipo de dispositivo que está entre mi vista y el objeto final, que me ayude, y por eso se llama realidad aumentada, que me ayude a entender mejor la situación, que me ayude a entender mejor la evaluación del dispositivo, que me ayude o me refuerce al entendimiento de lo que está en campo. ¿Ok? Esas son las dos principales diferencias de ambas metodologías. Ninguna es mejor que la otra, como les comento, tienen diferentes aplicativos, y la introducción, adopción o aplicación, pues realmente hoy por hoy estamos en una etapa donde está siendo un poco derivada también por el costo de inversión que eso tenga. ¿Ok? Como les expliqué un poquitito para cerrar, lo que nos permite es la realidad aumentada, lo que nos permite es tener estos elementos en tercera dimensión, generalmente, aunque no solamente se acota a tercera dimensión, integrada dentro de mi entorno real, para reforzar o para complementar mi entendimiento del entorno que estoy observando en ese momento. Punto importante, ¿y por qué no hacerlo con una red legada? Porque muchas veces yo necesito un intercambio de información casi que en tiempo real, muy inmediata. Entonces, si yo llego a ver este set de botellas y lo que ocupo es ver si están acomodadas o no, mientras pongo mi dispositivo, se conecta a la red entiende, el aplicativo terminal entiende, procesa el video, detecta cuál es el aplicativo que quiero y me da una respuesta. Si en eso pasan 30 segundos o pasan 3, 4, 5, 10, 15 segundos, pues realmente voy a tener una ineficiencia operativa. La idea de esto es contar con los aplicativos de baja latencia o contar con estas redes de baja latencia para que prácticamente el procesamiento sea natural. Y en el momento que yo estoy viendo el elemento, pues inmediatamente estoy siendo reforzado por esos entornos digitales o por esos entornos de realidad aumentada para poder entender cualquier cosa que me venga o que se me ocurra. Esto es un poquitito, todos los aplicativos, todo el entorno que tenemos. Esto es una fuente, Ericsson tiene, los invito a que accesen nuestro portal y cuando compartamos el material les dejo el link. Se llama el Consumer Lab. Ese Consumer Lab es una herramienta gratuita, hay mucha información disponible desde la perspectiva de análisis de usuario. En este caso específico, lo que les estamos mostrando acá es un poquitito desde la experiencia de usuario, qué entendemos o qué esperamos en el futuro corto sobre las aplicaciones de realidad aumentada. Aquí no necesariamente están los aplicativos de
industria como tal, que quizás puede ser uno de los principales focos de interés de este foro, pero si no se refleja todo al final de cuentas, y eso es muy importante, no solamente el foco del aplicativo de realidad aumentada es industrial, al final de cuentas hay muchos aplicativos que se están viendo, uno de ellos de los que más se están desarrollando es la parte de deportes, hay un caso de uso muy interesante en lo que tiene que ver la parte de deportes, donde un usuario llega a un estadio, por ejemplo, paga un paquete adicional en ese estadio y tiene acceso a apuntar a un jugador y que inmediatamente le aparezcan sus estadísticas, cuánto ha corrido en la cancha, no sé, cualquier información relevante, por ejemplo, para ese jugador. Mucho de eso se está utilizando en las ligas alemanas de fútbol profesional y en algunas ligas de hockey de Norteamérica como tal. Entonces, como ustedes ven, hay un entendimiento de la población bastante interesante sobre las aplicaciones de realidad aumentada. Esto también está motivando a los operadores a no solamente enfocarse en la parte operativa, sino también explorar desde la perspectiva de monetización cómo brindar estos servicios adicionales en lo que tiene que ver con el despliegue de servicios de red móvil como tal. Eso también está en nuestro Consumer Lab y yo creo que aquí lo más importante es ver la potencialidad que tienen este tipo de temas. 7 de cada 10 consumidores enfocan que el uso de la realidad aumentada está en medios, educación, trabajo, interacción social, turismo, comercio y comercio. Estos son los 3 principales focos que la gente ve. Esta encuesta, si no estoy equivocado, se hizo alrededor de 8,000 personas de manera digital, alrededor de diferentes países. O sea, aquí no solamente es como les decía al comienzo, es un tema de quizás, no sé, alguien puede decir, bueno, es que los asiáticos van muy adelantados y tienen un perfil de consumo de tráfico muy acelerado, muy alto y están pensando en otro tipo de caso. No, esto es, como vemos también desde nuestra perspectiva latinoamericana, la posible aplicación de los temas de realidad aumentada en estas 6 principales aristas. Ahora bien, ¿cuál es el reto que tenemos? Y aquí me voy un poquitito a ese tipo de análisis que hace Gartner. Es que si bien la tecnología está ahí, hoy por hoy hay varios retos para su adopción. El reto no quiere decir que son impedimentos, simple y sencillamente que hay ciertas cosas que empezar a analizar. Uno de los principales retos que está teniendo hoy por hoy el aumento o el incremento de la adopción de realidad aumentada es el costo de los dispositivos. El costo de un lente, creo que más adelante tenemos una pequeña gráfica para que vean los diferentes modelos. Hace quizás unos 2, 3 años habían como 2 o 3 modelos. Google, Meta, no recuerdo. El año pasado salieron los anteojos producidos por Apple con un precio de más de $1,000. Entonces, cuando empezamos a hablar de eso, viene el costo-beneficio, ¿verdad? ¿Cuál es la inversión detrás de este aplicativo? Porque también no es solo el lente. Recuerden que eso es todo un entorno, todo esto es un panorama, es un ecosistema de desarrollo. Yo nada hago con los lentes si no tengo una buena red de conectividad y si no tengo el desarrollo tecnológico detrás. Con el desarrollo tecnológico me refiero a la parte de aplicativos. Tiene que haber un desarrollo de software, una plataforma de software que me permita poner todo esto en acción como tal. No es que si yo compro los lentes, pues vendrá con algún aplicativo, muy probablemente algo de ocio, pero no necesariamente lo que yo requiero para poder tener ya el aplicativo final. Este está siendo uno de los principales retos que hemos tenido en los últimos años, más sin embargo, los temas de monetización, los temas de la necesidad de desarrollo de casos de uso y de vuelta, la expectativa del consumidor está provocando que esos costes de producción cada vez se estén disminuyendo más y que haya una mayor oferta en el mercado para poder tener este tipo de dispositivos. Y lo segundo es la economía de escala. Al ya estar esto teniendo más penetración en Norteamérica, al estar teniendo más penetración en Asia, pues ya empezamos a tener cadenas de producción muchísimo más grandes que por ende lo que hacen es empezar a bajar esos costos por dispositivo como tal. Y ya que aterrizamos un poquitito algunos casos de uso de qué es lo que hemos venido viendo en la industria, qué es lo que la industria está empezando a desarrollar como pilotos y algunos de ellos ya en ejecución masiva. Una de las primeras aplicaciones que tenemos con la realidad aumentada es el tema de apoyo en campo. Este está muy enfocado a la parte de telecomunicaciones. Una falla en un sitio, el desarrollo de expertise en telecomunicaciones tiene una curva interesante de aprendizaje.
Por lo general, un buen técnico dura su año y medio, 2 años, para poder tener un nivel, no senior, pero un nivel adecuado en atención de fallas. Y obviamente, pues también todo, conforme suban los perfiles, pues también los costos operativos se van encareciendo. ¿Qué está ayudando esto mucho a los operadores? A arrancar o al minimizar esta curva de aprendizaje. Mando a un técnico con un expertise básico adecuado y tengo un pool de técnicos sentados remotos, donde de tal manera que yo llego a un sitio, llevo mi tableta o llevo mi teléfono y hago un diagnóstico remoto del sitio. Y por el otro lado, me pueden ayudar, me pueden mandar manuales que aparecen en la misma tableta, donde, bueno, aquí te mando este diagrama de conexión de cableado. Revisa que el punto A con el punto B esté correcto, que no haya ninguna falla y demás. Entonces eso nos genera un primer filtro en la atención de fallas. ¿Qué logramos con eso? Bajamos un poco la curva de expertise. Entonces ya el técnico es productivo en un menor plazo, perdón. Luego, no solamente logramos una ganancia con eso, sino también logramos por lo general disminuir los tiempos de atención. Al tener una persona en campo, al tener una guía diferente y al tener todavía un centro de apoyo remoto, pues las fallas por lo general son ubicadas más rápido, por ende duro menos atendiendo, estoy siempre dentro de los acuerdos de servicio y el técnico sale más rápido del sitio, menos costo en movilización o en tiempo asignado, o puede atender alguna otra falla. Soy más eficiente al final de cuentas en los procesos. Otro punto, el servicio asistido, más o menos el ejemplo de las botellas que les comentaba. Hay muchos temas y este está también muy aplicado en la parte de industria. Nosotros lo aplicamos también en la parte de evaluación de fallas. Un aplicativo igual en la tableta o en un teléfono con un software cargado donde están una serie de manuales, hay una serie de esquemáticos, hacen un escaneo sin necesidad de una interacción con el técnico, haciendo un escaneo de la pieza, inmediatamente hay un gemelo digital o un modelo en 3D de la pieza que está escaneando y se hace una serie de evaluación del dispositivo. Puede ser el armado, puede ser la posición de los cableados, puede ser la identificación, incluso ahorita que estamos teniendo más involucramiento de la inteligencia artificial, puede ser incluso la detección de colores, de patrones de ese modelo que se está leyendo. Una comparación inmediata y por ende, un diagnóstico sin necesidad de que el señor que está en campo haya hecho una evaluación exhaustiva del sitio. Mismo tema. Menos competencia, menor tiempo de atención de falla y por ende una mayor resolución de la posible afectación de servicio. Este es un punto muy interesante también de realidad aumentada y aquí ya estamos hablando y empezamos a hablar un poco más de inteligencia artificial. En este caso específico, esto es un demo que se estaba haciendo para algunos aplicativos. Quizás está un poco más orientado al consumidor final, un consumidor que no tiene un expertise técnico tan adecuado, donde hay fallas, por ejemplo, con imagínense los modems de internet. ¿Cuántos no llaman al call center y lo primero que les dicen es, dígame el color de la luz? ¿Está rojo o está verde? Yo soy daltónico, me preguntan eso y me mataron. Ya no sé qué decirles, tengo que seguir dígame el siguiente paso porque no sé cómo responderle bien ese tema. Entonces, aquí ya hablamos de tener una realidad aumentada, hay un móvil externo, hay un video captado directamente del dispositivo, no hay ninguna intervención, es meramente un procesamiento digital de máquina a máquina, no hay intervención humana, y al otro lado lo que se tiene como primera instancia es un asistente digital, un robot. Este robot hace una comparación con su misma información de modelos y envía una recomendación de primera instancia. Mismo punto. Todo eso recuerden que está muy enfocado en este tipo de aplicaciones a eficiencias operativas y a reducir los tiempos de atención. Entonces, eso ayuda mucho a que el soporte técnico también pueda atender más casos o a ser más eficiente en la atención de sus casos como tal. Este es uno de los casos más interesantes porque aquí ya es donde empezamos a ver un poco menos la intervención del humano y un poco más la integración de la inteligencia artificial hacia estos procesos combinados, realidad aumentada
e inteligencia artificial. Y por último, un poco complementario, en los temas de productividad de grandes plantas, muy enfocado también al revisar, al auditar el armado de piezas, al auditar el armado de partes, en lugar de dejarle todo 100% al operario, a que con su vista valide si están colocados todos los elementos y demás, de vuelta con el monitoreo con el uso de un dispositivo digital y el mapeo de la pieza final, hacen una correlación y validan que realmente la pieza está correctamente montada, o bien que no hace falta, ¿cómo se llama?, ninguna parte en el armado, o que está completo. Entonces, ya no tenemos en la cadena de producción una persona que quizás a lo largo de 2 horas está cansada, o bien cada hora hay que darle un espacio. No tomen a mal mi comentario, ¿verdad? No es que es un tema meramente de vuelta de eficiencias operativas. No es que una persona pueda hacer más o menos, sino que hay mecanismos para que en esa cadena de producción sea más eficiente el proceso que estoy ejecutando como tal y menos propenso a un error humano por cansancio, por negligencia, por cualquier otro tema que queramos ver. Y eso nos pone en 5 grandes aristas. Realmente no tienen ningún orden específico como tal, pero un poco consultándolo a los operadores, qué es lo que esperan ellos. Y casi que es un aplicativo general en cualquier tema de industria. Los aplicativos, si bien hoy por hoy están muy enfocados a estos ejemplos que vimos, a los temas de redes móviles, pero realmente podemos extrapolar a cualquier operación, a cualquier industria que tenga cadenas de productividad o que tenga rutinas de inspección como tal. Básicamente los casos de uso son 100% aplicables. Entonces, ¿qué espera hoy por hoy las empresas? Pues esperan reducir o aumentar sus temas de seguridad y contribuir a los temas de sostenibilidad como tal, ser más eficiente en la operación, más rápido, menos recursos, menos energía como tal. Experiencias personalizadas hacia los consumidores, no solamente quedarse en la perspectiva de operación como tal, sino también cómo maximizar y cómo potenciar y monetizar las inversiones en las redes y en la infraestructura móvil con el usuario final mediante aplicativos de realidad aumentada. Tercer punto, lo hemos hablado mucho, incremento de las eficiencias. Creo que por ahí es el pilar de las aplicaciones que tenemos. Cómo hacer diagnósticos más rápidos, cómo optimizar la logística, cómo ser más eficiente con mis recursos. Todo está muy enfocado en esa parte de eficiencia operativa que deriva básicamente en el siguiente punto, que es la reducción de costeos. No solamente es cómo ser más rápido, sino también cómo ayudo a tener menos costos de operación como tal. Y por último, y un aplicativo como les comentaba al inicio, pues todos los temas que tienen que ver con capacitación y soporte técnico como tal. Cómo yo a mi fuerza laboral le ayudo también a tener un crecimiento, a mejorar sus skills, a mejorar sus competencias, a mejorar sus herramientas cognitivas mediante el uso de este tipo de plataformas de realidad aumentada. Esto es un poquitito, esta es una lista, si no estoy equivocado, de hace, no tendrá mucho, tiene tal vez de inicio de año, Q1, marzo, abril de este año. Estos son los diferentes dispositivos que tenemos o que empezamos ya a tener en el mercado como Smart Glasses o anteojos inteligentes como tal, que son los que me van a ser capaces de poder empezar a dinamizar un poco más la aplicación. Ya no estamos hablando de un dispositivo. Nosotros llegamos a hacer unas pruebas con un dispositivo que más o menos pesaba como unos 800 gramos. Ya uno a las 15 minutos de tener esta cuestión puesta, ya usted empezaba a sentirse un poco cansadito del cuello por tener el dispositivo, tener 800 gramos en la cabeza, ¿verdad? Ya aquí estamos hablando de dispositivos de 100, 150 gramos, o sea, pues prácticamente un ente comercial. Estamos hablando de una tecnología que ya hace con baterías de litio de alta duración. Estamos hablando de que los elementos de conectividad también son muchísimo más eficientes, es decir, el chipset o la generación de chips que están detrás ya son de un tamaño mucho más reducido, lo cual hace que la vida útil de la batería sea prolongada, con lo cual entonces estas rutinas de mantenimiento, si bien algunas pueden ser cortas, otras pueden ser de más larga duración, no van a requerir la necesidad de cambiar el lente, de ir a cargarlo y demás. Como les digo, esto hace
no mucho, realmente, 18 meses, 24 meses, teníamos 2 o 3 modelos y no necesariamente con el grado estético que están presentados estos, sino con un poco más bruscos, más grandes, de mayor peso y demás. Y esto lo que nos da es la pauta de que la industria cree en esta tecnología y que está potenciando más su desarrollo y su inversión, no solamente en la parte de tener más modelos, sino también en hacerlos más prácticos, más amigables, más lucibles, de tal manera que no solamente haya un aplicativo industrial, sino también un aplicativo comercial como tal. Y un poquito para ir cerrando, ¿cómo vemos el futuro? Este foro es un foro que tiene Ericsson con la Universidad de Texas, es hecho, si no estoy equivocado, una vez al año, donde se ven muchos tópicos, participan más de 300 personas, y eso me llamó mucho la atención y quería traérselos acá, porque principalmente vemos cómo la realidad aumentada, que es como sería la siguiente evolución, ya no es virtual, ya no es aumentada, ahora es como la experiencia aumentada, cómo hace una parte transversal de la nueva generación a la que estaríamos, a la nueva generación que se estaría desarrollando en los siguientes años. Cuando hablamos de 6G, nuestra proyección es que más o menos veamos esas redes de sexta generación en 5 o 6 años, 2030, 2031. Como vieron en la primera lámina, la cadencia del desarrollo de los G más o menos ronda los 10 años. 5G empezó en el 2019, por lo tanto una proyección más o menos nos pone en el inicio del 2030, 2031, todavía hay muchas cosas en discusión del estándar, pero sí es una parte importante que hay 5 grandes puntos que se están discutiendo en este foro de cuáles son los componentes o cuáles pueden ser los componentes de esta sexta generación. Y como lo ven, estos componentes hay muchos enfocados a lo que tiene que ver con la parte de la realidad extendida como tal. ¿Enfocada a qué? Enfocada a que, por ejemplo, el video ocupe menos o sea más eficiente en la utilización de los recursos de la interfaz de aire. ¿Para qué? Para poder tener mayor capacidad de trasiego de datos en las redes. ¿Cómo aplicamos estas tecnologías o esta realidad aumentada no solamente a la parte de industria, sino cómo lo traemos a la medicina, cómo empezamos a investigar más áreas de su aplicación? No menos importante, la parte regulatoria. No hay que dejar de lado que entre más compleja se haga la tecnología, también tiene que haber una parte que la regule como tal, ¿verdad? Al final de cuentas, si estoy utilizándolo ya en aplicaciones más sensibles, pues tiene que haber algo que nos regule, que nos rija cuáles son estos aplicativos y cuál es la calidad del desarrollo de esta aplicación. Por ejemplo, bueno, no creo que lleguemos ahí, pero si hay un diagnóstico y si hay un tipo de realidad aumentada no sé, en ambulancias, un paramédico donde haga una evaluación, pues la información que lo esté utilizando tiene que ser una información fiable, tiene que ser una información regulada, no es una información generada por una alucinación de ChatGPT o de alguna aplicación de inteligencia artificial. Y pues importante es el tema de ecosistemas, cómo se genera más momentum en la parte de ecosistemas, cómo viene más gente a generar desarrollo, a ayudarnos en lo que tiene que ver con el contar con mayores dispositivos. Creo que es clave para aumentar la adopción. Insisto, cuando nos ponen 800, 900, $1000 como una parte de toda esa cadena de implementación como costo, se piensa para hacer la inversión, ¿verdad? Hay que hacer un muy buen estudio de TCO, hay que ver cuándo vamos a recuperar la inversión. Y creo que ahorita es lo que más está haciendo que estos aplicativos estén hoy por hoy arrancando primero con una serie de pilotos y teniendo un paso un poquitito más pausado para su implementación como tal, justamente por los costos relacionados a dicha implementación. Y cierro con este ejemplo, lo que es el Lars AI. Eso es muy importante, eso es un ejemplo, esto es 100% Ericsson como tal, disculpen, donde aquí lo que tenemos son las tres grandes aristas que vieron al inicio, las tenemos resumidas en un aplicativo, parte de inteligencia artificial, parte de lo que tiene que ver todo el aplicativo de redes móviles y realidad aumentada, y lo que tiene que ver con el procesamiento en nube como tal.
Entonces, este Learning Augmented Reality and AI System lo que está haciendo básicamente es nos produce una interacción con contenido digital en realidad aumentada, donde el usuario llega y ve diferentes aplicativos, ve diferentes videos de instrucciones, de manuales, desarrollo, diferentes tópicos como tal, hace consultas, hace preguntas, no hay un instructor al otro lado de la pantalla, lo que hay es un agente de inteligencia artificial que lee, escucha, entiende esas preguntas, manda una respuesta, pero la respuesta no es un texto, la respuesta es un modelo de realidad aumentada. Entonces es algo, muy interesante desde la perspectiva de cómo las tres aristas que vimos de convivencia, de la parte móvil, la parte de redes, de alto tráfico de datos, las aplicaciones de inteligencia artificial generativa y demás, y por último, las aplicaciones de borde que nos dan ese procesamiento rápido e inmediato conviven en un mismo caso de uso. A mí me gustó mucho eso porque creo que es la manera más tangible de resumir hacia dónde vamos, la manera más tangible de ver cómo todo se interconecta y también de generar un poco de curiosidad, ¿verdad? De qué podríamos hacer con el uso de estas tres aristas de la tecnología en desarrollo de nuevos casos de uso para la industria, sociedad, operadores, usuario. Y muchísimas gracias, creo que eso es lo que tenía para compartir. No sé, creo que tenemos un tiempo de consultas. Efectivamente, vamos a habilitar el espacio de consultas brevemente. Si hay alguna, que levanten la mano para hacerles llegar el micrófono. De momento no veo manos levantadas. Hay una, si gusta por acá, Esteban, el caballero aquí adelante, el de cuadrito. Si gusta me levanta un segundito la mano para que el compañero llegue. Y aquí habilitamos la consulta, su nombre y efectivamente la consulta como tal. Ya el compañero llega. Gracias. Buenas tardes, Eduardo Girón. Buenas tardes. Tengo curiosidad de algo. Por ahí vi que usted puso 4D printing en un slide. Bueno, como usted sabe más que yo en ese tema, entonces la pregunta es, ¿de alguna manera se puede integrar 4D printing con IA para uno darle, qué sé yo, los prompts, una instrucción, hágame un diseño de una forma X, Y, Z, ¿verdad? Que se afecte por, qué sé yo, en tantos grados, la parte térmica o la parte de humedad, depende, ¿verdad? Para poder usar el concepto de 4D printing. Es una pregunta, sí, o sea, sí, como no sé, y usted sabe más, se la hago. Gracias. Recuerda que aquí mucho hay de los casos exploratorios como tal. No es mi campo el parte del aplicativo per se, pero podemos revisar a ver cuáles son. Lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy, al final de cuentas, la interacción entre lo que es un prompt, lo que es un API o la acción sin tener el involucramiento de un humano y la ejecución o el activador, pues eso es un hecho como tal. Lo que hay que revisar es cuál es la capacidad del desarrollo de software para poder hacerlo y el algoritmo requerido para poder derivar la acción que esté solicitando. Pero yo creería que al final de cuentas la respuesta es, me parece que sí es posible, lo que hay que investigar es cuál es el desarrollo de software que tiene que haber para lograr esa acción-reacción al final de cuentas. Y recuerden que al final el otro punto importante es todo lo que tiene que ver con la inteligencia generativa, es qué modelo estás utilizando para lograr esa acción como tal, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tenemos una segunda consulta por ahí, sí, para que nos colaboren de una vez. Adelante. Bueno, buenas tardes, noches, Jairo Alfaro. Una pregunta, en lo que respecta, bueno, de lo que usted mencionaba, me llamaba la atención que hablaba de que se tienen que ligar varias cosas, por ejemplo, la estabilidad de la red y, por ejemplo, creo que pues a la mayoría nos pasa que yéndonos a la parte residencial, prácticamente que todas las cableras y todos presentan el mismo problema, o sea que te dan un punto donde tenés una supuesta velocidad, pero ya cuando pasas al inalámbrico de un segundo, tercer piso,
pues se pierde. ¿Qué recomendaciones o qué consejos o equipos puede haber para poder limitar o aumentar eso, para poder utilizar este tipo de equipos? No me meto en el campo de lo que son las cableras y demás, no es nuestra área de desarrollo. Te puedo dar la conceptualización o la fundamentación del por qué las redes de 5G son muy aptas para ese punto. Primero, cuando tenés una cobertura macro, las frecuencias que hoy estamos propagando, dependiendo del caso de uso, dependiendo de el cliente final, ¿verdad? Y obviamente todo el estudio que se haga de cobertura, este tipo de problemas no se tienen. No hay un punto de repetición, por lo general las frecuencias tienen las frecuencias utilizadas en las redes móviles obviamente obedecen a un diseño como tal de propagación, pero tienen una mucha mejor penetración que un sistema de distribución indoor, como pueden ser todo este tipo de equipos de propagación de redes de conexión fija, ¿verdad? Como puede ser un equipo de distribución Wi-Fi, Mesh, etcétera, etcétera. Funcionan en bandas de penetración que son más susceptibles, funcionan en banda de propagación que son más susceptibles a las pérdidas por propagación. Entonces, desde mi perspectiva, no sabría qué recomendación darte para solucionar ese problema per se, pero sí te puedo decir que un tipo de servicio montado en una red 5G, ahí me voy al caso de lo que son los aplicativos, no lo hablamos aquí, no era parte del fórum, pero hay un aplicativo de las redes de quinta generación que se conoce como Internet inalámbrico fijo o Fixed Wireless Access, que es lograr esa conectividad que hoy por hoy podrías tener con las cableras mediante un punto de conexión que es brindado por la cobertura de la red macro como tal. Con lo cual, pues obviamente no estás tan propenso, no estás propenso a esos temas de perder conectividad por la movilidad o porque tu elemento de propagación y distribución de señal que tenés local no es lo suficientemente potente, por llamarlo de alguna manera coloquial, para poder lograr una distribución de la señal en la casa como tal. Muchísimas gracias también por las consultas. De esta forma vamos a finalizar con la participación de don Johan, agradeciéndole por supuesto que haya aceptado nuestra invitación. El compañero le tiene un presente, si gusta se puede acercar aquí para que también quede en la fotografía la entrega, y el fuerte aplauso del público por su participación.